A la hora de preparar esta diligencia, ¿qué información nueva les llegó a ustedes que puedan compartirnos, además de lo que escucharon y lo que supieron en esos años sobre la muerte de Hernando Pizarro y de José Fedo Rey? ¿Qué otra información nueva han recibido ustedes en los últimos meses de preparación de esta diligencia? No, sobre el tema de Pizarro, de Javier Delgado, pues hemos estado conversando con Pablo y estamos acotando toda la información que él maneja en ese sentido para aportarla a la sala. Y en el caso de Hernando Pizarro, lo que conozco es la versión que dio el camarada Carlos Antonio a esta sala. ¿Qué otra cosa tiene usted que agregar en esta diligencia sobre estos reconocimientos parciales y estos aportes a la verdad insuficientes respecto a estos dos homicidios? Yo creo que lo que he venido aportando la certeza de que estamos hablando con la verdad, de que estamos asumiendo responsabilidad. Mal haría yo en asumir responsabilidad frente a algo que no tenga uno la certeza de que se dio. Y en ese sentido, pues es lo que podría yo aportar aquí a lo que usted me plantea, señora magistrada. Bien, yo voy a dar la palabra al magistrado auxiliar Farid Benavides, que quiere hacerle unas preguntas. Señor Londoño, Gracias. gracias, señora presidenta. Señor Londoño, yo tengo unas preguntas para que nos explique un poco cómo funcionaba este tema en las FARC. Se fue el sonido. No sé si soy yo o es todo. No sé si me escuchan bien en este momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Perfectamente. Perfecto. Mi pregunta es, ¿las FARC tenía por política infiltrar instituciones del Estado? Yo creo que la recolección de información en general, todas las estructuras tenían la tarea de buscar información de las distintas instituciones del Estado y cada estructura buscaba la mejor manera de hacerlo. Y una podría ser esa. Asegurar yo quiénes lo lograron hacer, no tengo esa información, señor magistrado. Perfecto. ¿Sabe usted si las FARC infiltraron a la Fiscalía y particularmente al CTI? No tengo conocimiento de esto, señor magistrado. ¿Y sabe usted si infiltraron a las fuerzas militares, en particular el ejército? No, que tenga conocimiento, no, señor magistrado. Pero es probable que haya sido así. Es posible que alguna estructura lo haya hecho en algún lado, en alguna parte, con alguna unidad militar, haya logrado recoger, tener a alguien allá que le pasara información, pero que yo tenga el conocimiento exacto, no lo tengo. Si lo tuviera, lo aportaría a esta diligencia. Perfecto. Una de las cosas que parece que unen a todos estos homicidios es que ustedes nunca los reivindicaron, por una parte, y por otra parte que son ajustes de cuentas. ¿Por qué deciden ustedes después de tanto tiempo reivindicar lo que eran ajustes de cuentas cuando un ajuste de cuentas, para que sea realmente un ajuste, pues tiene que ser comunicado de una manera que genere prevención entre aquellos que se salgan de la disciplina de la organización? La verdad es que nunca se planteó reivindicar, aunque yo tengo, pues nunca he investigado, tenía mi duda frente a lo de Delgado, que alguna estructura sí lo reivindicó en su momento, pero no lo tengo así muy claro, pero como secretariado, que yo recuerde, nunca lo reivindicamos, señor magistrado. Perfecto. Y finalmente, cuando se habla en el caso del señor Hernando Pizarro, hay una persona que aparentemente por lo menos fue acusada y condenada por este delito, que es el señor Gustavo Sastoque. Este señor era un integrante del CTI y fue condenado en la medida en que el delito fue cometido por personas que portaban brazaletes e identificaciones de la Fiscalía. ¿Sabe usted si el señor Sastoque formaba parte de las FARC o si tenía algún tipo de relación con quienes cometieron el homicidio del señor Pizarro? No, señor magistrado, yo no tengo ninguna información al respecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
Gracias, doctor Benavides. Vamos a dar la palabra a la doctora Belkis Izquierdo, que va a hacer unas preguntas al compareciente. Bien. Nos sugieren entonces que demos la palabra al Ministerio Público y a las víctimas inicialmente. Entonces, doctora Acosta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Señor Londoño, advierte usted que en la séptima conferencia hizo presencia el señor Javier Delgado y que tuvo que someterse a votación su participación porque habría algunos elementos que determinaban desconfianza y que a la postre pudieron ser, digamos, evidenciados con esta separación. ¿Pudiese relatar cuáles fueron esas razones que determinaban esa desconfianza y a la postre cuáles, si lo sabe, las que supusieron esa disidencia que se genera con el Frente Ernesto Franco? Bueno, señor doctor Acosta, a ver, frente a ese tema realmente entraré yo en el campo de la especulación para dar en detalle. Es el año, estamos hablando del año 82, ya ha transcurrido bastante tiempo y los elementos de juicio planteados allí, yo con exactitud no los recuerdo. Y las razones por las cuales se dio esa ruptura y se crea ese otro frente. No, los argumentos de Delgado, las cosas que él planteaba era que la dirección de las FARC no estaba trabajando seriamente en función de la revolución, que la revolución había que hacerla era, con más actividad urbana y que no se le ponía interés a eso y que él se iba a echar para adelante las cosas que cuentan, con el cual atrajo gente hacia él. Son los elementos que tengo, pues, que le podría yo aportar a usted, doctor Acosta. Gracias. Esos son para las víctimas y para la JEP. Una vez que se da esta disidencia, hay confrontaciones de carácter armado con estas disidencias. ¿Hay algún tipo de choque? ¿Hay alguna disputa por el territorio, por ese territorio urbano que, por supuesto, las FARC seguramente quiso retomar? No, que lo recuerde, no, señor Acosta. ¿Hubo algún tipo de disputa también por fuentes de recursos económicos con esa disidencia? Tampoco lo tengo así claro, señor Acosta. Muy de la mano de la pregunta que le hace el magistrado Farid, pero ya no por la vía de la cooptación, sino por la vía emergente. En alguna oportunidad ustedes se valían de personal de la fuerza pública, de alguna entidad específica, de la fiscalía, del cuerpo técnico, para algunas acciones a título personal con una contraprestación. Me explico. Es posible que a un miembro de la fuerza pública o a un miembro del cuerpo técnico de investigación se le hiciera un pago puntual por un servicio específico y que usted conociera. Que yo conociera, no, señor Acosta. Muchas gracias. Conforme a la descripción que usted hace de la manera como se sigue después la ejecución del señor Pizarro León Gómez, ¿podría usted advertir que aquí se puede lograr identificar un patrón de comportamiento de cara a ese ajuste de cuentas, a unas órdenes que generalmente se ejecutaban de esa manera, dadas por el secretariado y por supuesto que ya eran materializadas en los distintos focos territoriales o frente a los distintos grupos? El modus operandi era un modus operandi que uno pudiese decir que tenía rasgos
característicos identificables? La verdad, doctora Costa, no le entendí el sentido de la pregunta. Nosotros estábamos enfrentados al Estado, la toma del poder, destruir las instituciones para construir unas nuevas. En función de eso era que teníamos un plan y en función de eso era que trabajábamos. No más preguntas, señora magistrada, gracias. Bien, para organizar el uso de la palabra de los familiares de víctimas y sus abogados, a través de sus abogados, quisiera que levantaran la mano los que tienen preguntas para formular en este momento. Le doy la palabra entonces a la doctora María Jimena Castilla. Buenas tardes a todas y a todos. Señor Londoño, le pregunto para que nos informe quién tomó las imágenes de Tacuelló y quién suministró los documentos a los que usted ha hecho alusión en alguna de sus respuestas. Bueno, le digo que sinceramente pues me queda muy complejo responderle quién tomó las imágenes. Yo sé que las imágenes llegaron allá al secretariado, que las mostró Alfonso Cano. Jamás le pregunté a él quién le trajo a usted esas imágenes. Simplemente estaban ahí y yo creo que era un patrón de conducta que uno tenía, era no ponerse a indagar, pues cosas que consideraba uno que no era necesario saberlas en su momento. Bueno, entendemos lo de la compartimentación y lo de los secretos, pero en su experiencia, ¿quién podría haber tomado esas imágenes, haber elaborado esos documentos y quién podría haberlos hecho llegar a donde Alfonso Cano para que se los exhibieran a ustedes? Lo desconozco, doctora Castilla. En su experiencia no hay ningún elemento de juicio que le permita informarnos al respecto. No, señora, eso sería entrar en el campo de la especulación, que yo creo que no es válido en una audiencia de estas. Me llama mucho la atención porque usted afirmó que se procedió con base en suposiciones al asesinato de Hernando Pizarro. Díganos cuáles fueron las suposiciones en que se apoyó esa decisión. Pues no recuerdo haber dicho que se actuó sobre suposiciones. Lo copié literalmente. ¿Me dice? Lo copié literalmente, que fue con base en suposiciones que se procedió. Yo creo que habían hechos como fue la fracción que junto con Pizarro encabezaron de Ricardo Franco y la ejecución de lo que se conoció como la masacre de Tacuelló. Infórmenos, por favor, ¿qué bienes se llevó Hernando Pizarro mencionado después de la división, la incidencia de Delgado y de Parque? No, yo no tengo ese inventario, doctora Castilla. ¿No era más fácil proceder a cobrarle la cuenta, entre comillas, a Hernando Pizarro León Gómez en el monte y no esperar aproximadamente 10 años para ello y cobrarla en Bogotá cuando lo de Tacuelló fue en el 85-86, si no estoy mal? Sí, yo creo que pues, entramos ahí en el campo de la especulación y porque, bueno, creo que lo refería antes a un problema de la oportunidad, de la posibilidad que se dio en ese momento y los compañeros que estaban ahí actuaron en ese sentido. Le pregunto si usted, para un verdadero aporte de verdad, podría indagar algunas otras circunstancias más concretas y más específicas sobre el asesinato de Hernando Pizarro León Gómez, para una próxima oportunidad aportar elementos de juicio más concretos. Pero tengan la plena seguridad que si tuviera elementos y los quisiera tener pues porque para uno, desde el punto de vista personal, es bien complejo
venir a asumir responsabilidades por estos hechos y no poder aportar de todos los elementos que los familiares quisieran. Es doloroso, yo lo entiendo y me disculpo por ello, pero tengan la certeza que yo estoy hablando a partir de lo que conocí como miembro de la dirección de las FARC y estoy seguro que del resto de compañeros nuestros que puedan aportar, de seguro que lo van a aportar, porque ese fue el compromiso que hicimos. No, mi pregunta va en este sentido y se la repito con la venia de la audiencia y de la presidencia de la misma. ¿Usted estaría dispuesto a indagar circunstancias más concretas y específicas para que usted las aporte o para que alguien más las aporte sobre el hecho de la muerte de Hernando Pizarro? Claro que sí, doctora Castilla, de seguro que no solamente sobre esto, sino todos los demás casos, para tratar de esclarecerlo hasta lo más que se pueda. Tengan la certeza de que estoy dispuesto a hacerlo y lo estamos haciendo además. Infórmenos, por favor, qué han estado haciendo al respecto para recabar esa información y quién la va a suministrar, si la va a suministrar usted, estas diligencias de temprano o quién, por favor, para ir dilucidando cómo podría ser el procedimiento, el trámite de ese aporte. Sí, no, pues indagando con los compañeros que uno cree que puedan tener elementos de juicio en ese sentido, eso es la manera como estamos tratando de ampliar la información. Bueno, yo desde la primera intervención con los otros comparecientes pedí que se fijara una fecha para que se hicieran aportes de pruebas y elementos de juicio y en esta reitero dicha solicitud y se la formula a usted. ¿Usted cuánto tiempo cree que pueda demorarse en recabar la información con los compañeros que podrían saber algunos otros detalles o detalles de verdad del asesinato de Hernando Pizarro León Gómez? No, realmente no me comprometería en una fecha. Me comprometo sí a que vamos a trabajarlo, pero una fecha creo que no sería correcto hacerlo. Creo que eso requiere su tiempo. Hay que hablar con la gente, hay que hacer que la gente, hay a veces, ¿cómo se llama? Desconfianzas, que la gente romper esas desconfianzas y tratar pues de que aporten elementos de juicio que nos permitan mayor claridad frente a estos hechos. Una última pregunta, y no sé si María, Guadalupe y Danilo tengan algunas otras inquietudes, pero ustedes encontraron algunos de los bienes a que usted se refirió, aviones, barcos, dólares, en fin, después de los bienes que usted dice que se llevó Javier Delgado. No tengo conocimiento por eso, doctora Castilla. Bueno, muchas gracias, muy amable.